Que el Señor les bendiga, iglesia. Qué gusto poder estar nuevamente este jueves con ustedes para poder tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Seguimos en esta sexta puerta de las 7 que hemos de estudiar sobre el libro de Ezequiel. Así que, eh, pues, estamos avanzando en este libro que es bastante interesante. Hemos ya leído un poco acerca de él en o estudios previos. Obviamente fue muy panorámico, fue muy enfocado a entender lo que era eh, el libro de Daniel, específicamente el- la narrativa de la estatua, pero que también nos iba a ayudar precisamente para poder entender ese mensaje profético. Ahora, bueno, pues estamos entrando de lleno como estamos delante de la presencia de Dios, que realmente es el subtítulo de este estudio, vivir a la luz de la presencia de Dios. Y la semana pasada se puso bastante interesante el tema de estudio porque hablábamos acerca de los ídolos del corazón, estos ídolos que ocupan el lugar de Dios y que muchos de nosotros a veces estamos lidiando con ellos, estamos, pues hasta cierta manera preguntándonos cómo tener que lidiar con ellos. Y bueno, hoy vamos a enfatizar un poco más en esta sesión. Hoy la lectura es un poco larga, así que hoy por eso vamos a enfocarnos un poquito más acerca de la importancia del pacto de Dios, no solamente con su pueblo, Israel, sino la importancia de esos actos pactuales o de esas alianzas, que realmente sería el término que podríamos ocupar para nuestro contexto, esas alianzas que Dios hace con su pueblo. Y que no es que hablemos hoy de un Dios algunos especialistas dicen, bueno, no que Dios no mira el pasado. Bueno, quizás este pasaje que hoy vamos a leer en Ezequiel capítulo 16 es un poquito contrastante con esa afirmación, pero tendríamos que ubicarla en tiempo y forma dentro del texto bíblico, ya que a diferencia de la lectura del Nuevo Testamento, que es asíncrona, muchos pasajes del Antiguo Testamento tienen que llevar cierta cronología. No es la cronología en la cual están escrituralmente colocados en el canon, sino en la línea de tiempo. Entonces, eh, tanto Ezequiel como el libro del profeta Oseas comparten mucho este vocabulario que para muchos es quizás un poco difícil porque tener que usar una analogía, una referencia a, a una práctica no bien vista por Dios, pero que al final de cuentas es algo que permeaba en su contexto. Entonces, pues entremos de lleno a visualizar la clase de esta noche. A todos aquellos que se están conectando, gracias por ser parte de esta transmisión. Y los que toman un tiempo después para poderla mirar, pues también se les agradece que tomen ese tiempo y puedan también unirse a nuestro tiempo de estudio. Pues vamos de lleno a la lectura bíblica. Estamos en Ezequiel capítulo 16. Recuerda que este estudio no es verso a verso, sino vamos leyendo porciones. Y esta porción es larga, estamos hablando de 60 y algo de versículos, 65, 67 versos. Y precisamente vamos a tratar de desenmarañar este tema titulado El pacto que Dios conserva. Jerusalén, una esposa infiel. Después recibí otro mensaje del Señor: Hijo de hombre, enfrenta a Jerusalén con sus pecados detestables. Dale este mensaje de parte del Señor soberano: no eres más que una cananea. Tu padre era amorreo, tu madre era hitita. El día que naciste nadie se preocupó por ti. Te cortaron el cordón umbilical. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, yo, eh,
Llegué yo y te vi ahí, pataleando indefensa en tu propia sangre. Mientras estabas ahí tirada, dije, vive, y te ayudé a florecer como una planta en el campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa. Te crecieron los pechos, te salió el vello, pero seguías desnuda. Cuando volví a pasar, vi que tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Luego te bañé y te limpié la sangre, te froté la piel con aceites fragantes, te vestí con ropas costosas de lino fino, de seda con bordados hermosos, te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad, te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada con oro, plata, tus ropas eran de lino fino y telas costosas con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel, aceite de oliva. Te pusiste más hermosa que nunca, parecías la reina y lo eras así. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí de mi esplendor, te perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. Pero pensaste que eras dueña de tu fama y de tu belleza. Entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de cultos a ídolos donde te prostituiste. ¡Qué increíble! ¿Cómo pudo ocurrir semejante cosa? Tomaste las joyas y adornos de oro y plata que yo había dado. Te hiciste estatuas de hombres y rendiste culto. Eso es adulterio contra mí. Usaste las ropas con bordados hermosos que te di para vestir a tus ídolos. Después usaste mi aceite especial y mi incienso para rendirles culto. Imagínate, ofreciste ante ellos el sacrificio de harina selecta, de aceite de oliva y de la miel que yo había dado, te había dado, dice el Señor soberano. Luego tomaste a tus hijos e hijas y que diste a luz para mí, los sacrificaste a tus dioses. ¿No era suficiente con haberte prostituido? También tenías que, masacrar a mis hijos ofreciéndolos en sacrificio a los ídolos. En todos tus años de adulterio y pecado detestable, no recordaste ni una sola vez los días pasados cuando estabas desnuda y tirada en el campo, pataleando en tu propia sangre. ¿Qué aflicción te espera? Dice el Señor soberano. Además de todas tus otras perversidades, edificaste santuario pagano y levantaste altares a ídolos en la plaza de la ciudad. En cada esquina contaminaste tu belleza ofreciendo tu cuerpo con todo el que pasaba en una interminable ola de prostitución. Luego agregaste a tu lista de amantes al lujurioso Egipto, provocaste mi enojo con tu creciente promiscuidad, por eso te golpeé con mi puño y reduje tu territorio. Te entregué en manos de tus enemigos, los filisteos, hasta que ellos quedaron horrorizados ante tu conducta depravada. También te prostituiste con los asirios. Parece que nunca te cansarás de buscar nuevos amantes. Después de prostituirte con los asirios, tampoco quedaste satisfecha. Por si fueran pocos tus amantes, eh, perdón, por si fueran pocos tus amantes, también te abrazaste a Babilonia, el territorio de los mercaderes, pero ni aun así quedaste satisfecha. Qué enfermo tienes el corazón, dice el Señor soberano, para hacer semejantes cosas comportándote como una prostituta desvergonzada. Edificas tus santuarios paganos en cada esquina, construyes en cada plaza los altares para tus ídolos. En realidad, has sido peor que una prostituta, tan desesperada por pecar que ni siquiera exigías que te pagaran. Sí, eres una esposa adúltera que recibe extraños en lugar de su propio marido. Las prostitutas cobran por sus servicios, pero tú les das regalos a tus amantes, los sobornas para que tengan sexo contigo. Así que haces lo contrario de las demás prostitutas. Tú les pagas a tus amantes en lugar de que ellos te paguen a ti. Por lo tanto, prostituta, escucha este mensaje de parte del Señor. Esto dice el Señor soberano.
por haber derramado tus deseos lujuriosos y haberte desnudado como prostituta ante tus amantes, y por haber rendido culto a los ídolos detestables y masacrado a tus hijos en sacrificio a tus dioses, ahora yo actuaré en consecuencia. Reuniré a todos tus aliados, los amantes con los que has pecado, tanto con los que amaste como los que odiaste. Te desnudaré delante de ellos para que vean tu desnudez, te castigaré por tus homicidios y adulterio. En mi celosa furia te cubriré con sangre, y luego te entregaré a todas estas naciones que son tus amantes y ellas te destruirán. Derrumbarán tus santuarios paganos, los altares de tus ídolos, te arrancarán la ropa, se llevarán tus hermosas joyas y te dejarán completamente desnuda. Juntas formarán una turba violenta para apedrearte y despedazarte con espadas. Quemarán tus casas y te castigarán frente a muchas mujeres. Yo pondré fin a tu prostitución y haré que no les pagues más a tus numerosos amantes. Finalmente, desahogaré, finalmente desahogaré mi furia contra ti y se clamará el enojo de mis celos. Quedaré tranquilo y ya no estaré enojado contigo. No obstante, primero te daré tu merecido por todos tus pecados, porque no recordaste los días de tu juventud, sino que me hiciste enojar con todas tus maldades, dice el Señor soberano. Pues a todos tus pecados detestables le sumaste actos depravados. Todos los que compongan refranes dirán de ti, de tal madre, tal hija, pues tu madre despreció a su esposo y a sus hijos, y tú hiciste lo mismo. Eres igual a tus hermanas, que despreciaron a sus esposos, a sus hijos. Queda claro que tu madre era hitita y tu padre era amorreo. Tu hermana mayor se fue a Samaria, que vivía con sus hijas en el norte. Tu hermana menor se fue a Sodoma, que vivía con sus hijas en el sur. Ahora bien, tú no solo pecaste al igual que ellas, sino que tu corrupción pronto la superó. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como tú y tus hijas. Tus pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería, la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables. Por eso la destruí como has visto. Ni siquiera cometió la mitad de tus pecados, Samaria. Tú has hecho cosas mucho más detestables de las que hicieron tus hermanas. Ahora ellas parecen rectas en comparación contigo. Debería darte vergüenza. Tus pecados son tan terribles que haces que tus hermanas parezcan rectas, hasta virtuosas. Sin embargo, algún día restauraré el bienestar de Sodoma y de Samaria, y a ti también te restauraré. Entonces realmente te avergonzarás de todo lo que has hecho, pues tus pecados hacen que ellas se sientan bien al compararse contigo. Así tus hermanas, Sodoma y Samaria, serán restauradas junto con todos sus habitantes, y en ese tiempo también te restauraré a ti. Cuando eras tan orgullosa, despreciabas a Sodoma, pero ahora, en tu peor perversidad, quedó a la vista de todo el mundo, y tú eres la despreciada, tanto de los edomitas y todos sus vecinos como por los filisteos. Este será el castigo por tu lascivia y tus pecados detestables. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, te daré tu merecido, pues tomaste tus votos solemnes a la ligera. Al romper el pacto, sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven y estableceré contigo un pacto eterno. Entonces recordarás con vergüenza todo el mal que hiciste. Haré que tus hermanas Samaria y Sodoma sean hijas tuyas, aunque ya no formen parte de nuestro pacto. Reafirmaré mi pacto contigo y sabrás que soy el Señor. Recordarás tus pecados y te cubrirás la boca enmudecida de vergüenza cuando te perdone por todo lo que hiciste. Yo, el Señor soberano, he hablado. Un pasaje bien duro dentro de lo que es la narrativa bíblica. Realmente es uno de los pasajes más complejos de poder entender, comprender en la narrativa bíblica, puesto que
El relato que nos presenta el pasaje nos lleva precisamente a profundizar en todo aquello que el Señor está hablando hacia su pueblo. Y es un reclamo hasta cierto punto genuino, pero también hasta cierto punto duro. ¿Por qué? Porque trataba yo de buscar el texto en otras versiones, un poco menos eh, complicadas, para poder comprender cómo es que Dios tiene que tomar un vocabulario tan duro con su pueblo para poderlo llevar al entendimiento de que lo que estaban haciendo no era algo eh, agradable delante de Dios, que aún por encima de las cosas que Dios había hecho, eh, el pueblo se había olvidado totalmente de Dios. Entonces, si bien este relato es literalmente la historia de Israel, desde que Dios la toma, un poquito algunos historiadores hablan acerca de la historia de Abraham, porque dicen no se menciona mucho en la Biblia, no se habla tanto de él. Quizás esto nos habla el por qué Dios le pide a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué le da esa orden tan precisa para precisamente salvaguardarla? Pues habla acerca del entorno donde esta nación se encontraba. O sea, habla del entorno que dice su padre era un amorreo, su madre era una hitita, gente que eh, vivía en pecado delante de los ojos de Dios. Entonces, esta historia, Dios tiene que tratarla con ellos a causa de lo que estaban viviendo. Recordemos, estaban en la deportación, estaban lejos. Hablábamos la semana pasada lo que hacían los sacerdotes en oculto en el pueblo de Dios y que a veces eso a nosotros como hijo de Dios tendría que llevarnos a entender que aun a pesar de nuestro pecado, Dios nos ama. De hecho, les decía, a mí esta versión en la NTV se me hace menos dura. La leía en otra versión parafraseada que se llama El Mensaje, y aún así se me hacía muy dura. En Reina Valera de 60 es mucho más explícita, más dura, pero nos lleva precisamente a reflexionar por qué es que Dios es un Dios que guarda cada una de sus promesas. O sea, el entender que Dios es un Dios que guarda las alianzas, los pactos, y que muy a pesar de lo que nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, nos lleva a reflexionar o nos lleva a actuar, Dios permanece fiel con nosotros. Y muchas veces esa es la parte que como hijos de Dios hemos olvidado cuando estamos delante de un Dios de su misma presencia. Por eso hay una pregunta que se hace Agustín de Hipona. ¿Dónde está tu corazón y qué anhelas? Él escribe esta frase: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta expresión de uno de los padres de la iglesia ya de la época muy posapostólica nos lleva a preguntar, ¿dónde está tu corazón? O sea, ya no es el tema, ¿se acuerdan de lo que mencionaba en el ejemplo de los ídolos del corazón que plantea el pastor Tim Keller, donde él habla acerca de la parte visible y la parte invisible? Ahora ya no es qué hay, sino dónde está, dónde se encuentra nuestra vida. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice, dónde está tu corazón, ahí está tu tesoro. O sea, ahí está lo que tú anhelas. Y Agustín de Hipona decía, Dios nos hizo para él. Pero cuando el corazón no encuentra a Dios, tendría que tener esa inquietud de buscar a Dios, de acercarse a Dios. Pero pareciera ser que cuando el corazón está inquieto, prefiere buscar ciertos paliativos o ciertos anestésicos a su vida para estar lejos de Dios. O sea, es el fenómeno que yo les menciono. Hay personas en la iglesia que un día ven algo,
que no les parece, algo que no concuerda con lo que ellos creen, y lo primero que hacen es decir: "La gloria de Dios se fue de este lugar". Es una implicación bíblica muy dura. Quizás al principio yo decía: "No, pues sí, los hermanos tienen razón, porque hemos venido a un apagón o no se siente". No, 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 hablar de que la gloria de Dios se fue de un lugar es hablar de una cuestión bastante, eh compleja, pero también con mucho cuidado, porque cuando Dios deja el templo, cuando su presencia de Dios deja el templo, dice la palabra de Dios: Alejados de mí nada pueden hacer". Pero Agustín de Hipona trata de decir: "El corazón del creyente debe de estar inquieto hasta que encuentre reposo en la vida en Dios". Con esta frase, Agustín no está diciendo que tú no tengas expectativas, que tú no tengas anhelos en lo profesional, en lo familiar, en lo individual, sino que pueda tu corazón, con todo ese tipo de cosas, enfocarse ante la presencia de Dios. Y eso es precisamente algo que, como hijos de Dios, necesitamos hacernos esa pregunta hoy, pleno siglo XXI. Y hemos hablado y le he estado dando vueltas a esta idea de la era poscristiana. El fin de semana pasada platicaba con un misionero que está sirviendo en una provincia de las islas del Caribe, y él decía, bueno, el pensamiento de esas islas, uno podría decir, están muy aisladas, pero pertenecen a una cultura muy europea. Y la forma de pensar de quienes viven ahí es quizás muy diferente, decía él, al pensamiento latino, donde ellos dicen, no necesitamos de Dios. Y pareciera ser que hoy el corazón del creyente es lo que nos está diciendo, no necesito de Dios, yo necesito sentirme bien, yo necesito que todo, transcurra, todo usan esta expresión últimamente, que fluya dentro de un sentir. Pero, ¿cuál es el sentir? El que marca tu corazón, lo que marca tus anhelos, porque si tu corazón tiene ídolos, la pregunta sería, ¿dónde está? Ya no hablamos de si un corazón de piedra, un corazón de carne, como la analogía de la semana pasada, sino estamos hablando de dónde Dios nos tomó. Y olvidar el lugar de donde Dios nos ha tomado, de hecho, es un reclamo que aparece precisamente en uno de los mensajes a las 7 iglesias de Asia, ¿no? Te has olvidado de dónde te tomé. O sea, no está diciendo, oye, te voy a culpar por esos delitos y pecados. De hecho, si usted ve la narrativa que acabamos de leer, no habla que Dios está juzgando, simplemente le está haciendo una reminiscencia de quién era antes, quién fue con Dios y a dónde ha caído. Por eso es lo que nos traza una hoja de ruta, ¿no? Es interesante cuando uno pone en el navegador que quiero ir de un punto A a un punto B, el navegador te va dejando una estela de por dónde has pasado. No quiere decir con eso que te esté recordando, mira, aquí te pasaste un alto, aquí te brincaste un tope. Sino como dice Agustín de Hipona, entender que fuimos hechos para Dios, no para nosotros mismos. Pero esta cultura poscristiana nos dice, tú tienes que sentirte bien, tú tienes que estar bien, tú tienes que estar perfectamente bien. Todo lo demás no importa. O sea, estamos volviendo a un hedonismo donde el hombre se está volviendo la centralidad del entorno de las cosas otra vez. Y eso uno dirá, eso es nuevo. No, eso es antiguo. Donde el hombre quería ser el centro del universo. Hoy el hombre está enfocado en su satisfacción, en sus deseos, en sus anhelos. Por eso dice esta pregunta, ¿dónde está tu corazón? ¿Estás cerca de Dios? ¿Qué anhelas? ¿Las cosas de arriba, como dice Pablo, donde está Cristo? ¿O estás anhelando una vida mejor, una vida más cómoda? Y Dios no está peleado con ello. Por eso la palabra de Dios recalca varias veces, yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Otra versión de la Biblia dice, yo vengo para que tengan vida y para que la aprendan a disfrutar, porque el hombre no sabe disfrutar las cosas que no son de Dios, ni aun las que son de Dios las sabe disfrutar. Entonces, tendríamos que entender la anatomía de la fe. ¿Por qué? Porque el pecado no es solo hacer cosas malas, sino más bien es amar las cosas correctas en el orden incorrecto, ¿sí? Creo que esta definición nos ayuda más que la definición teológica. La definición teológica es la violación a una ley conocida de Dios por una persona moralmente responsable.
Ese sería un concepto teológico, pero si lo vemos desde la perspectiva de la fe necesita 3 elementos: la mente, las manos y el corazón, o sea, lo que sabemos, lo que hacemos y lo que amamos. Por eso cuando Jesús le dice a aquel hombre: "¿Cuál es el principal mandamiento?". Vas a amar a Dios, pero lo vas a hacer con lo que sabes, con lo que haces y con todo tu ser. Por eso es que a veces, hermanos, y muchas veces decimos: "Es que lo que yo hago no es pecado". Quizás puramente o en su naturaleza no lo es. ¿Por qué? Porque pensamos que pecado es solo hacer cosas malas, mentir, robar, sino más bien es amar las cosas correctas en el orden incorrecto. ¿Hay un orden correcto? Sí, y es el orden que Dios ha establecido. Por eso dice primero, amarás al Señor tu Dios, mente, alma, cuerpo, fuerzas, todo, y después a tu prójimo. Pero a veces yo prefiero, sí, amar las cosas, no sé, el amor a un hijo, que es algo correcto. Un padre tiene que amar a un hijo tiene que amar a su padre. Pero ¿cuál sería el orden incorrecto? Cuando en lugar de adorar a Dios, cuando en lugar de amar a Dios, más que todo, comienzo a amar más a mi hijo. Mi trabajo. Mi trabajo es malo, no, porque es la forma en la cual yo adoro a Dios también. El problema es cuando mi trabajo ocupa el lugar de Dios. Por eso es que yo necesito tener una anatomía correcta de la fe. ¿Por qué? Porque nos escudamos, pastor, es que no estoy haciendo nada malo. Estoy trayendo alimento a mi casa porque mi trabajo me da ese beneficio, mi familia, mi pareja, no lo sé. El problema es el orden incorrecto. Y no estoy diciendo, bueno, el orden correcto, hermanos, de acuerdo. No, no, no. Estoy hablando de este triángulo. Cuando más amamos una cosa, o sea, cuando más amamos lo de la mente, nos separa de lo que hacemos y de lo que amamos. Cuando más nos enfocamos a los sentimientos, dejamos de pensar y dejamos de hacer. Cuando estamos haciendo, dejamos de amar y dejamos de pensar. Por eso se usa esta figura equivalente donde cada uno de sus lados, pues mide lo mismo, cada ángulo mide lo mismo. O sea, en otras palabras, es poner a Dios en el centro y lo que sabemos, lo que hacemos y lo que amamos debe estar alrededor de Dios, no por encima de Dios, no por debajo de Dios. Por eso es que Ezequiel, eso es lo que comienza. Pareciera ser que este discurso es muy duro, es muy severo, pero al final de cuentas es objetivo. Por eso es que habla acerca de una infidelidad marital como un espejo de una metáfora. O sea, en Ezequiel 16, el matrimonio, o sea, la relación entre Dios y Jerusalén, él dice: yo te cuidé cuando nadie te cuidó, yo te amé cuando nadie te amó, pero tú preferiste, ¿no? Y pone el ejemplo de Egipto, ¿no? O sea, mientras José cuidó de sus hermanos para que no pasaran hambre, ellos se enamoraron del regalo. Se olvidaron de que era Dios el dador del regalo. Y empezamos a ver ese maridaje entre Israel y Dios, entre Dios y Jerusalén. ¿Y qué es lo que presenta Dios? Pues los sentimientos de esta infidelidad. ¿Cuáles son esos sentimientos que surgen? Dolor, traición, ruptura, falta de confianza, ¿sí? Por eso es que Dios dice, cuando nosotros, y regreso a la anatomía de la fe, cuando amamos las cosas en el orden incorrecto, generamos dolor hacia Dios. Dios se siente traicionado. Hay una ruptura, hay desconfianza. Por eso es que pareciera ser que Dios usa mucho esta figura entre la infidelidad matrimonial, y dice: "Ponte como espejo. Lo que algún día prometiste es cuidar, amar, proteger, un día por ir en pos de tus deseos, por ir en pos de tu satisfacción personal,
dejaste fuera a Dios. Por eso es que Dios es muy reiterativo esa parte, por eso él dice: "Yo soy Jehová tu Dios celoso". O sea, si leemos el decálogo, los 10 mandamientos, Dios pone una cláusula, o sea, yo te voy a dar esta regla, pero si la decides aceptar, comienza entendiendo que soy un Dios celoso. Y a veces, hermanos, cuando nosotros venimos a Dios, lo vemos más como un Dios compasivo, como un Dios apapachador, pero no como un Dios que es cierto, a ver, demanda exclusividad en nuestra vida. Demanda, hasta cierto punto en nuestros corazones que podamos nosotros comprender claramente hacia dónde nos dirigimos. Por eso es que el rescate divino dice en Ezequiel del 16, en los versos 4 al 5, cómo estábamos, abandonados, sucios, no amados y muriendo. ¿Cuál es la gracia? Y esto de radical, vuelvo a decirles, necesitamos entender un poco los orígenes de las palabras. Radical no es que sea diferente, sino esa gracia profunda, esa gracia que llega hasta las raíces. Dice, mientras tú estabas abandonada, sucia, no amada y muriéndote, dice, yo pasé junto a ti, te lavé, te cubrí, te vestí e hicimos un pacto. Y tú aceptaste. Y yo creo que esa es la parte, hermanos, que como cristianos a veces se nos olvida. Que pareciera ser que somos un capricho de Dios. O sea, que ese Dios es el que tiene el interés sobre nuestra vida y no nosotros sobre Dios. Por eso es que rápidamente se nos olvida nuestro pasado. El olvidar de dónde el Señor nos ha sacado, el olvidarnos de dónde venimos, eh, algunos dirán, y estaba leyendo algunos comentarios al respecto, dirán, es que es contradictorio porque Dios dice, no tengo de tu pasado memoria. Sí, pero eso es Dios. Ojo, no nosotros. O sea, nosotros no tenemos que olvidarnos de dónde es que Dios nos tomó, de dónde es que Dios nos sacó, ¿sí? O sea, no debemos de olvidar la realidad que es parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el fariseísmo que todavía en ese entonces no se estaba dando, pero después vino a colación, o sea, era gente que no se les que se les había olvidado, o sea, ya somos el pueblo de Dios, somos la simiente de David, somos hijos de Abraham, Jacob, de los grandes patriarcas. Pero con esta reminiscencia Dios les dice, a ver, espérate, acuérdate de dónde yo te tomé. Acuérdate de dónde saliste, cómo estabas. Y eso es algo, hermanos, que muchas veces nosotros olvidamos. Estoy leyendo un libro que habla acerca de la teología del trabajo y que dice, muchos cristianos se olvidan el día que le pidieron a Dios ese trabajo, porque cuando ese trabajo te posicionó en algún lugar y te dio pues ciertas situaciones, dice el autor, te olvidaste de Dios. Te olvidaste que antes de ese trabajo estabas pidiendo por un trabajo, se te olvidó que antes de ese trabajo tenías necesidad que cubrió ese trabajo, se te olvidó que antes de ese momento había muchas cosas que hoy ya no están, porque esa es la gracia radical de Dios, ese es el amor radical de Dios. Por eso dice, cuando pasé junto a ti, bien te pude haber dicho, ahí te dejo, ¿no? Pero dice, te lavé, te cubrí, te vestí, hice un pacto. O sea, en otras palabras, le está diciendo Dios a su pueblo, o sea, llegamos a un punto donde yo soy tu Dios y tú eres mío. Por ello es que, de esta manera, el rescate divino no nos hace olvidar nuestra anterioridad. Vamos a ver este cambio de perspectiva. En los versículos 1 al 14, el sujeto es Dios. Dios es el que dice, te lavé, te vestí, te cubrí. O sea, te hermosé, dice, te puse ropas, te puse las mejores. Es más, no dice, te di cualquier ropa, te di de las mejores.
pero el verso 15 cambia y somos nosotros. Y vean que la gratitud versus el orgullo pesa más el orgullo. ¿Por qué? Porque Israel ocupó lo que Dios le dio para saciar un deseo personal, para suplir una necesidad personal. Por eso es que la idolatría, otro tipo de idolatría comienza cuando confiamos más en el regalo que en lugar del dador. Hace tiempo cuando leía yo esta expresión en un libro, yo decía: "¿Por qué nos centramos más?". Y es cierto. Si usted recuerda el sermón del domingo, yo hablaba de esa forma en la cual le decimos: "Señor, dame, necesito". ¿Por qué? Porque es para mi orgullo. Pero cuando Dios me lo da, en lugar de usarlo para su gloria, nos volvemos autosuficientes. Y entonces la gratitud deja de pesar. Por eso es que nosotros necesitamos hacer ese cambio de perspectiva, donde nuestra gratitud a Dios debe de ser mayor que nuestro orgullo. Pero simplemente veamos cómo vive este entorno, este tiempo, cómo vive la gente. Solamente busca su bienestar, solamente busca el sentirse bien. Se buscan iglesias a modo, iglesias donde no me exijan, iglesias donde yo me pueda sentir bien y estoy en esa búsqueda. Anteriormente uno decía, yo voy a buscar una iglesia pues donde se predique la sana doctrina. Perdón. Una iglesia donde se enseñe la santidad, donde se predique, la palabra del Señor. Hoy, ¿qué decimos? Ah, voy a buscar una iglesia que me genere comodidad, que no me incomode. Orgullo. Y yo no estoy diciendo que esas iglesias estén mal, ¿no? Todas las iglesias, vuelvo a decirlo, en la anatomía de la fe. El problema, aún de ir a la iglesia, es el orden en el que nosotros lo ponemos dentro de ese triangulito. Por eso, cuando yo me centro más en el regalo, ¿sí? Es como cuando le decimos al niño: "Te voy a dar un regalo". Y el niño piensa: "Ah, me van a dar algo grande". Y el papá llega con algo chiquito. Y el papá se esforzó toda la semana. El papá quizás se privó de algo para él, para poder dar ese regalo. Y el niño lo ve y dice: "Oye, pero yo esperaba algo más grande". ¿Por qué? Porque me lo merezco. Hice esto para ganármelo, hice lo otro para ganármelo. Orgullo. Fue lo que le pasó a Israel. O sea, Israel quedó tan embellecida delante de Dios como nación tan próspera, que terminó prostituyéndose con otras naciones. O sea, se enarboló tanto del decir: "Yo soy el pueblo de Dios", que se olvidó decir: "¿Y dónde está tu Dios?". Pero yo soy el pueblo de Dios. Lo mismo sucede el día de hoy. O sea, y el orgullo, dicen: "Pero puede haber un orgullo genuino", sí, pero una falta de gratitud genuina también. Entonces, cuando llegamos a entender la infidelidad espiritual exagerada, de acuerdo a lo que nos dicen los versos 30 al 34, esta descripción que hace, dice que: "¿En qué excedió su deslealtad a lo común?". Bueno, vea lo que dice, lo normal es que en la descripción es un hombre que busca saciar sus deseos con una mujer de esta profesión, termina pagando. Aquí resulta que fue al revés. Jerusalén le pagaba a sus amantes para estar con él. ¿Qué significa esto? Que gastamos nuestros recursos y nuestra vida buscando la aprobación de los ídolos que nos desprecian. A veces nosotros invertimos demasiado en cosas que delante del Señor, en lugar de agraciarnos, en lugar de llevarnos a hallar gracia, nos terminan despreciando. Son cosas que nos aborrecen.
O sea, yo me puedo centrar más en el regalo para encontrar aprobación, y me olvido que fue Dios. Pero después, eso que estoy buscando que me dé aprobación, tarde o temprano, me va a terminar aborreciendo, me va a terminar despreciando. Voy a poner un ejemplo y vuelvo a citar se llama El trabajo fiel, el libro que estoy leyendo, y dice, imagínate que tú hoy le pediste un empleo a Dios porque venías de una temporada de no tenerlo. El trabajo o el empleo te permitió ir creciendo. Te empezaste a olvidar de Dios, pero un día se te olvidó que dentro de la ecuación de la empresa, tú no eres el empleado más valioso, simplemente eres un empleado. Así hayas dejado tus sueños, tus anhelos, tu vida y dado una lista de cosas. Y un día, por la mañana, llegas y te piden que pases al departamento de capital humano o recursos humanos y te dicen muchas gracias por tus invaluables años de servicio, ya no nos eres útil. Imagínate, lo que luchaste, y pone este ejemplo el autor, lo que luchaste es porque te diera una aprobación, lo que llenó tu olla de orgullo, terminó despreciándote. La pregunta es, ¿cuándo Dios nos ha nos ha despreciado? Nunca. Por eso dice su palabra, con amor eterno te he amado, y te prolongué mi misericordia, te prolongué mi gracia. ¿Y cuántas cosas como esas? Y solamente es por citar un ejemplo, porque muchos hoy día, en este tiempo, se habla que el trabajo es un ídolo, que nos está alejando de Dios. ¿Por qué? Porque, pues, nos provee de recursos, nos provee de un estatus, nos da. Pero, ¿qué pasa cuando el mismo trabajo nos aborrece? ¿Qué pasa cuando esa infidelidad espiritual exagerada, que pareciera ser que está ahí plasmada, oye, qué tan mal lo hizo? No, estaba haciendo cosas que parecían genuinas, pero que estaban de acuerdo a la anatomía de la fe en un orden incorrecto. O sea, Israel amaba ser deseado, al grado que pagaba. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos gastado nuestros recursos y nuestra vida en cosas que no son Dios? De esta forma, entonces viene precisamente algo que se le llama el juicio de los ídolos. ¿Qué es esto? Mientras tú estás en la búsqueda del ídolo, cuando ya lo has conseguido, el mismo ídolo te traiciona. ¿Qué es lo que dice el verso a partir del verso 35 al 42? Te voy a exhibir delante de tus amantes, para que vean lo vulnerable, para que vean lo insignificante, para que vean lo vil que eres. ¿Qué es lo que hace Dios cuando pasamos por esa situación? Y quizás hace tiempo yo lo meditaba. Yo decía, ¿por qué pasan esas cosas? Porque Dios quiere salvar tu corazón, pero necesitas verlo tú, necesito verlo yo. De nada sirve que lo vea el pastor y me diga, oye, mira, fíjate, en una consejería, oye, fíjate que estás, no. ¿Por qué? Porque decía, el pastor está celoso. El hermano, ¿no? Si te lo dice alguien en la fe, te lo dice alguien de tu familia. ¿Cuál es la primera expresión en ese ídolo? Acuérdate, es orgullo. Ah, están celosos de mí. No, Dios no quiere que seas destruido. Dios quiere que veas. Por eso es que Dios destruye a los ídolos para salvar el corazón, pero no lo va a hacer si tú no eres quien das el primer paso.
O sea, por eso es que Dios le dice a Israel: "Te voy a poner en la plaza más, grande para que la gente mire". Pero muchas veces los ídolos se vuelven contra nosotros. O sea, lo que un día amamos, hoy nos destruye. Lo que un día anhelamos, hoy nos aleja de Dios, pero porque no quisimos ser expuestos. Quizás esto le da luz a lo que dice Pablo. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Ese es el propósito del evangelio. Esa es la máxima, ese es, dicen muchos teólogos, es el evangelio reducido o simplificado, confesar. Y confesar tiene su raíz en esta exposición, sacar a la luz. Se va a decir: "Sí, pero es que no, Dios, o sea, no te va a poner a ti literalmente en una plaza pública enfrente de la iglesia y, confiesa tus pecados", no. O sea, Dios lo que quiere es que te des cuenta de lo que te está alejando, porque al final te va a terminar traicionando. ¿Y qué es lo más común de los creyentes? Terminan culpando a Dios. ¿Dónde estuvo Dios cuando me pasó eso? Más bien la pregunta sería, ¿dónde pusiste a Dios cuando estabas tú en ese momento? Porque es muy fácil culpar a Dios. ¿Y dónde estaba Dios cuando me pasó aquello? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios? Sí, la pregunta es, ¿dónde lo pusiste? Porque, está, meditando en esto. O sea, Dios es inamovible, o sea, Dios es la piedra inamovible, Dios está donde tiene que estar, pero la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? Pero a veces no queremos, le decimos: "Señor, sálvame, pero no toques a mis ídolos". Por eso es que la fidelidad de Dios no depende de la nuestra. Vuelvo a decirte, Dios es una roca inamovible. Te has olvidado de los días de tu juventud, dice el verso 43. Pero el verso 60 dice: "Yo tendré memoria de mi pacto contigo". O sea, ¿qué le está diciendo Dios? Voy a volver a citar este ejemplo del trabajo fiel. Entonces, solo te acordaste de Dios cuando tenías necesidad. Pero dice Dios: "Yo me voy a acordar de ti todo el proceso". Cuando tenías salud, decías: "Es mi tiempo, es mi vida". Cuando la salud se fue: "Señor, ¿por qué me vino esto?". Por eso es que pensamos que la fidelidad de Dios depende de nosotros, no, porque Dios sabe que no somos fieles. Dirán: "Ah, pero ¿qué clase de Dios? Si Él sabe que no vamos a hacer, ¿por qué nos demanda fidelidad?". Porque Él quiere ver un esfuerzo de nuestra vida, porque Él quiere ver cuánto le amamos, porque Él quiere ver cuánto amor hay en nosotros. Por eso dice: "Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo". O sea, una frase que resume toda la historia bíblica en una serie de pactos que vinculan a Dios con su pueblo. Yo seré tu Dios, o sea, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. O sea, un pacto de pertenencia. Pero para poderlo entender es, para ser su pueblo, Él tiene que ser nuestro Dios. No podemos ser una nación sin rey. No podemos ser una nación sin un baluarte frente a nosotros. O sea, cada uno de los pactos que están en la Biblia, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con, bueno, el anterior que sería el que con Noé, con Moisés, con David, con algunos de los profetas, y aún Cristo, el nuevo pacto en su sangre, es para recalcarnos esta historia. Yo quiero ser tu Dios, y si yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Si tú no eres mi pueblo, yo no soy tu Dios. Quizás es un axioma un poco difícil de entender, o quizás lleva la lógica implícita. Pero entonces nosotros como hijos de Dios tendríamos que preguntarnos,
¿Cómo funcionan los pactos a partir entonces de ahora? Tanto el profeta Jeremías como el profeta Ezequiel hablan de un nuevo pacto y un pacto eterno, ¿sí? ¿Que estaba en qué? En obedecer una ley. El siguiente pacto, el nuevo pacto en su sangre, es el que se cumple en la sangre de Cristo. Pero para que yo pueda entrar en ese pacto, tengo que aceptar la obra redentora de Cristo. Entonces, mientras estoy cumpliendo la ley, yo tengo que traer a mi corazón un acto que a mí me correspondía, pero yo no estaba facultado, no estoy facultado para poderlo hacer, pues lo tuvo que hacer Jesús. Y la consumación de ambos es que Dios va a estar con nosotros. Como Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Apocalipsis 21:3 dice, aquí ante los seres humanos está la morada de Dios y Él acampará en medio de ellos. O sea, mientras para el tiempo del Antiguo Testamento el pacto era muy puntual, obedecer la ley. Para los que estamos ahora en Cristo, es reconocer su obra redentora. Para ambos, en la consumación final, es que Dios va a morar en medio de los hombres. Él va a poner su morada en medio de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan cerca o tan lejano o qué tan tenemos que ser exhibidos delante de Dios? ¿Por qué? Porque entonces el matrimonio, tal como lo presenta Cristo, que habla de su esposa, la iglesia, Pablo, que habla acerca de esta expresión, y lo vemos también en el Antiguo Testamento, habla de tres cosas que suceden en el matrimonio: exclusividad, intimidad y compromiso. Número uno, Dios no comparte su gloria. Intimidad, Dios busca una relación profunda, no superficial. Y un compromiso, basado en una promesa, no solo en sentimientos. Exclusividad, Dios, hoy tú eres, ¿no? Pero mañana, ¿qué crees? Pesa más el trabajo, pesa más mis estudios, pesa más mi negocio, pesa más, no sé. ¿Qué exclusividad le estamos dando a Dios? Segundo, intimidad. A mí me agrada mucho lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. O sea, y lo recalca otra vez, morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. El que habita, ¿sí? El que tiene una morada ahí, el que está viviendo intimidad y compromiso. No, señor, ahora sí, mira, te aseguro que ahora sí. Ya lo he escuchado en gente que dice, señor, mira, si pasa esto, te prometo que ahora sí. Pero Dios nos conoce. Entonces, ahora tendremos nosotros que hacernos esta, ya no solamente la formulación ah, de la anatomía de la fe, sino cómo está nuestra relación con Dios. ¿Qué tan exclusivo es Dios con nosotros? ¿Qué tan, qué con tanta intimidad yo busco a Dios? ¿Hace cuánto tiempo dejé de leer su palabra? ¿Hace cuánto tiempo dejé de adorar con el corazón? Porque ya es que esos son sentimientos. ¿Hace cuánto tiempo dejaste de buscar su rostro? Porque el hecho de venir a la iglesia no quiere decir que estamos buscando su rostro. Y mi compromiso. ¿Qué tan comprometido estoy con Dios? No con el pastor, no con la denominación, no con la congregación, con Dios. Obviamente, cuando yo entiendo esto, se repercute en todas las áreas de mi vida. ¿Hace cuánto tiempo no doblas tus rodillas para mostrar el compromiso que hay ante Dios? Y quizás no lo hacemos por vergüenza. O sea, no nos olvidemos que Dios nos formó, por lo tanto, Él conoce nuestra historia, conoce nuestro pasado, por más oscuro y difícil que sea.
Lo que Él no quiere es que te olvides de dónde Él te tomó, de dónde Él nos sacó. Y que aun cuando hemos caído, fíjense, es interesante esto si lo contrastamos con Génesis. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, sintieron vergüenza delante de Dios. O sea, el pecado causa vergüenza. Pero Dios dice, mi gracia es mayor que tu pasado o que tu realidad. Porque la gracia es mucho más de lo que recibimos y es mucho más de lo que merecemos. Pero para ello hay que ser valiente y el valiente supera la vergüenza. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo para volver a casa? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocer que había fallado. Pero volvemos al concepto del orgullo. A veces nuestro orgullo dice, no, pues, este, esa dualidad, esa lucha entre el orgullo y la vergüenza. Entonces, como hijos de Dios, iglesia, necesitamos entonces experimentar y conocer que a pesar de eso Dios nos ama. Alguien podrá decir, sí, yo conozco tu pasado, sí, y Cristo lo redimió. Esa es la diferencia. Todo lo que hace Cristo lo hace nuevo. Quizás en el tiempo de Ezequiel no se entendía esta frase porque no existía, no estaba Cristo. Pero ellos no habían entendido la clase de Dios que tenían. O sea, el Dios que pudo haberlos exterminado, que se arrepintió de no habernos exterminado en el pacto con Noé, que hasta el día de hoy posterga su gracia. Entonces, ¿cuáles serían nuestros retos? Y con esto quiero cerrar, nos estamos extendiendo un poquito, pero creo que con esto vamos a cerrar muy bien nuestra sesión de esta noche. ¿Cuáles son los retos? Número uno, identificar, tener que exponer. ¿Qué amantes? O sea, ¿qué ídolos están consumiendo mi tiempo, mi dinero, mis recursos? Segundo, predícate el evangelio cuando olvides tu identidad. La palabra de Dios dice quién soy. Y para eso está el Espíritu Santo. Tú vas a decir, ay, ¿cómo me voy a predicar? El Espíritu Santo es una de sus funciones. Nos va a recordar su palabra. Por eso es el consolador, el que camina a nuestro lado. Pero si yo no identifico qué es lo que, y pues sí, Señor, es como el que va al médico y dice, vengo porque dicen que tengo que venir. Y resulta que nos manda a hacer una serie de estudios médicos y salimos bien mal. Pues yo tengo que identificar cuáles son mis ídolos, pero también tengo que recordar lo que dice la palabra de Dios sobre mi vida. ¿Quién dice Dios que soy yo? Y tercero, deja de intentar comprar el amor. Acepta el pacto que hay con Cristo. No te dejaré ni te desampararé. Poquito lo que hablaba el domingo. Satisfacción y contentamiento. Y este domingo voy a cerrar hablando un poquito más a profundidad acerca de ese tema, así que no se pierda el sermón del domingo. Pero cuando decimos que Dios conserva el pacto, es que cada una de sus promesas están ahí para ti, para mí, para tu familia. Pero no te enfoques en el regalo, enfócate en el dador del regalo. Porque muchos decimos, es que yo necesito gracia. Sí, pero enfócate más bien en el dador de la gracia. Y cerramos con esta parte que tenemos por tiempo de oración. Hay tres cosas que hay que hacer. Confesión. Admite tus amores desordenados. Gratitud. Dice, si confesamos nuestros pecados, primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo y nos perdona. Y petición. Líbranos de la autosuficiencia y ayúdanos a mostrar la realidad de este pacto, de este vínculo a otros.
Así que iglesia, esta noche yo quiero que usted medite en ello, que usted se lleve esto a casa y no lo eche en saco roto. Así fue como el pueblo de Dios entendió lo que leía delante del profeta Ezequiel. Y, y volvamos. ¿Sí? De hecho, hay una expresión del pueblo de Dios que dice, déjanos volver, déjanos empezar de nuevo. Entonces, si tú quieres que Él sea tu Dios y tú quieres ser su pueblo, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia, que dice, podemos comenzar de nuevo. Así que bueno, vamos a detenernos aquí, iglesia. Recuerde, el próximo domingo tenemos una cita desde las 10:30, nuestras clases de discipulado. Eh, es importante participar de ese tiempo. Y bueno, tenemos diferentes actividades. Ya viene nuestra ofrenda de primicias. Un tiempo para poder agradecer a Dios ese, esta bendición que nos ha dado este primer mes del año. Poder reservar y dar el equivalente a un día de nuestros ingresos a Él. También es una muestra de que en nuestras finanzas Dios tiene orden. Que el Señor les bendiga, Dios le guarde y nos saludamos con el favor del Señor el próximo domingo. Quiero saludarle, quiero adorar juntamente con usted. Que el Señor les bendiga.